¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad les voy a explicar cómo se calcula el impuesto sobre la renta, específicamente en relación de dependencia, es decir, para los asalariados. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta, en términos generales, para hablar un poquito sobre esto, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo que se paga sobre los ingresos o las utilidades que recibe una persona o una entidad. Pero en este caso vamos a trabajar el ISR sobre los sueldos que recibe una persona. Bueno, en primer lugar vamos a calcular el impuesto sobre la renta de una forma, de dos maneras. Una forma normal, ¿verdad? Y la otra sencilla. Vamos a iniciar entonces con la primera forma de calcularlo, que es una forma común de calcularlo entonces, pero es importante conocer algunos conceptos. En primer lugar, vamos a determinación de la renta neta. La renta neta significa todo lo que gana una persona en el año. Determinación de la renta neta. Anual, por supuesto. ¿Cuánto va a ganar la persona anualmente? Bueno, en primer lugar tenemos este ejemplo que está por acá. Dice el señor Pedro Porras tiene un sueldo mensual de 5,000 quetzales y una bonificación incentivo de 250. Calcular el ISR que se le debe descontar mensualmente. Bueno, a pesar de que se le va a descontar mensualmente, lo vamos a proyectar a un año. Es decir, vamos a calcular sus ingresos en un año y se hace de la siguiente manera. En primer lugar, el sueldo se multiplica por 12 meses. Por ejemplo, meses que tiene el año, ya sabemos que son 12. ¿Verdad? Aquí vamos a colocar mejor, 12. Y esta persona gana 5,000. Muy bien, ¿cómo vamos a calcular entonces nosotros los ingresos anuales de esta persona? Multiplicamos 12 meses que tiene el año por 5,000 quetzales que gana en el mes. Y de esta manera ya tenemos lo que él va a ganar en un año de, por supuesto, su sueldo. Pero veamos el otro aspecto que menciona también el enunciado. Dice que esta persona también tiene una bonificación incentivo de 250 quetzales. Por lo tanto, vamos a calcular la bonificación anual. Es decir, en un año. Bonificación, incentivo, pero por supuesto en un año. Es decir, si son 12 meses, por supuesto, ganando 250 de bonificación, lo vamos a multiplicar también. Entonces tenemos aquí 250 por 12. 12 meses. Nos da un total de 3,000 quetzales. Muy bien. Pero también es importante conocer que una persona, aparte de su sueldo, recibe bono 14 y por supuesto recibe aguinaldo. Sin embargo, estas dos prestaciones solo es un sueldo, es una vez al año y representa lo que gana la persona en un mes. Es decir, que si esta persona gana 5,000, pues su bono 14 va a ser 5,000. Y por supuesto, su aguinaldo de igual manera. Esto siempre se debe calcular sin incluir, por supuesto, la bonificación incentivo. Quiere decir que esta persona durante el año va a ganar 73,000 quetzales. Repito, esta es una proyección. Entonces, a esto es lo que nosotros le conocemos como renta neta. Muy bien. Ya teniendo la renta neta, entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a determinar la renta imponible. Aquí tenemos en primer lugar la renta neta. ¿Verdad? Lo voy a marcar acá. O sea, esto es lo que va a ganar la persona en un año. Que quede bien claro que son 73,000 quetzales. Y para que quede más claro, en un año, ¿verdad? Muy bien. Ahora viene lo siguiente. Vamos a determinación de la renta imponible. ¿Qué es la renta imponible? Bueno, es la cantidad a la cual le vamos a calcular el impuesto.
a la cual se le va a imponer el impuesto. Vamos a ver eso. Para eso, para determinar la renta imponible, iniciamos precisamente con la renta neta. Pero la renta neta ya la tenemos. Es decir, ¿cuánto gana la persona en un año? Bueno, 73,000 quetzales. ¿Verdad? Ahí está. Es más, solo lo vamos a hacer así. 73,000. Eso es lo que gana en un año. Bueno, sin embargo, por supuesto, hay ingresos durante el año que no pagan impuestos de acuerdo a nuestra legislación, por supuesto. En este caso, hay dos prestaciones que no pagan impuesto. Son estas dos. El bono 14 y el aguinaldo no están afectados al impuesto sobre la renta. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que para calcular la renta imponible, le voy a restar el bono 14, ¿verdad? Que ya lo tenemos precisamente acá. El aguinaldo también se va a restar. ¿Por qué razón? Esto tampoco paga impuesto. Y estas son las dos prestaciones entonces que no pagan impuesto. Y observen ustedes qué signo estoy colocando. Estoy colocando el signo negativo. Es decir que aquí, a los 73,000 quetzales que ya calculé previamente, le estoy quitando o deduciendo, como se dice normalmente, ciertos ingresos que no pagan impuesto. Y en este caso tenemos el bono 14 y el aguinaldo. Muy bien, ahora vamos a ver otro aspecto importante. Según el artículo 72 de la Ley de Actualización Tributaria, en el libro del impuesto, el libro 1 de Impuestos sobre la Renta, que en este momento se lo voy a enseñar, en el artículo 72 dice que las personas individuales, es decir, aquellas personas que trabajan en relación de dependencia, es decir, que son empleados, esto es muy importante, pueden deducir. ¿Deducir qué significa? Restar de su renta neta. Ya sabemos que la renta neta es todo lo que gana la persona en un año. Puede deducir de su renta neta hasta 60,000 quetzales, de los cuales 48,000 corresponden a gastos, vea, esto es muy importante, a gastos personales sin necesidad de comprobación alguna. ¿Pero qué pasó con los otros 12,000? Bueno, los otros 12,000 se podrá acreditar por el impuesto al valor agregado pagado en gastos personales por compras de bienes o de servicios durante el periodo de liquidación definitiva anual. O sea que eso se va a trabajar posteriormente. Ahorita estos 12,000 no nos interesan por el momento, sino que únicamente vamos a utilizar los 48,000 quetzales que menciona el artículo 72, inciso A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vamos a ver entonces, como ya sé que esos 48,000 son permitidos como gastos, aquí dice claramente gastos personales, por supuesto. Entonces, deducciones personales, tenemos 48,000. Esto es permitido, ya sabemos dónde está, artículo 72 de la Ley de Actualización Tributaria. Ahora vamos a trabajar también lo siguiente. De todos he sabido que dentro del sueldo a una persona que le pagan su sueldo, pues lógicamente le quitan el IX. Si le quitan el IX, que sabemos que es 4.83%, ese 4.83% lo voy a colocar por acá, 4.83% es lo que le descuentan al trabajador de su sueldo. Pero en este caso, como lo estoy haciendo anual, quiero que presten atención a lo siguiente. El cálculo del IX, normalmente en una planilla, por ejemplo, se hace sobre, por ejemplo, sueldo base, horas extras, comisiones. Pero en este caso, como es una proyección, no tenemos horas extras porque no sabemos cuántas horas extras va a trabajar la persona, ni comisiones. Por lo tanto, significa que el IX se va a calcular de esta cantidad, de 60,000. ¿Por qué de 60,000? Porque esto es lo que gana la persona en un año. Recordemos que el sueldo de la persona es 5,000 en un mes. ¿Cuánto es en un año? 60,000. ¿Cómo procedemos al cálculo? Vamos a ver por acá entonces. Significa, voy a hacer lo siguiente, que estos 60,000 que vemos por acá, 60,000 por 4.83%, ese va a ser el X que le van a quitar a la persona en un año, ¿verdad?
Entonces ya tenemos aquí los datos que me interesan para calcular la renta imponible. Repito entonces, ¿qué es renta imponible? Renta imponible va a ser la cantidad a la cual se le va a aplicar el impuesto sobre la renta. Y por supuesto, se le quitan ciertos ingresos como el bono 14 y el aguinaldo porque no pagan impuesto. Se resta 48,000 quetzales que tiene derecho la persona sin necesidad de comprobar en qué gastó esos 48,000, si es que los gastó, no importa si los gaste o no los gaste. Y el IX, ¿verdad? Que es una cuota que se le quita al trabajador mensualmente, que es 4.83. Vamos a ver cuánto entonces va a ser la renta imponible. Vamos a hacer una resta. A 73,000 le vamos a restar todo lo que se detalló posteriormente. Entonces, sería así. 73,000, perdón, menos 5,000 quetzales del bono 14, menos aguinaldo de que no paga impuesto, menos 48,000 que tiene derecho, menos el IX, que es algo que le quitan a la persona. Esto que usted ve por acá es lo que nos interesa. A esto se le llama renta neta. Lo voy a colocar acá y con mayúscula, renta neta. Perdón, renta imponible. La renta neta ya lo calculamos, renta imponible, que es la cantidad a la cual se le va a aplicar el impuesto. Esto es muy importante conocerlo, pues. No se le va a calcular el impuesto sobre la renta a los 73,000 quetzales porque ya tiene derecho, hay ingresos que no pagan impuesto y tiene derecho a 48,000, etc. Bueno, ¿de cuánto es el impuesto? Bueno, esto también es importante que ustedes lo conozcan. Veamos la ley. ¿Qué dice la ley? Aquí estoy todavía en la ley de actualización tributaria. Veamos el artículo 73 de dicha ley. Dice acá, tipos impositivos y terminación del impuesto. Los tipos impositivos aplicables a la renta imponible, ya calculamos la renta imponible. Aquí está, ¿ve? Después de haber calculado entonces la renta imponible, vamos a hacer bien la línea por acá. ¿Cuáles son esas, digamos, esas tarifas? Dice, son del 5 y 7% según el rango de renta imponible y se aplican de acuerdo con la siguiente escala. Es decir, que si la renta imponible, ojo, si la renta imponible es, como aquí lo pueden ver ustedes, de 1 centavo, por ejemplo, ¿verdad? De 1 centavo a 300,000 quetzales, importe fijo cero, o sea, impuesto fijo cero, pero tiene que pagar un porcentaje del 5%. Esto es lo que a mí me interesa, 5%, porque ustedes se recordarán de que esta persona, su renta imponible no llegó ni siquiera a 100,000, sino que se quedó con 12,000 quetzales y fracción. Significa que toda vez no se pase de 300,000 quetzales, el impuesto que se le va a quitar a esta persona o que hay que aplicarle es el 5%. La otra tarifa pues no nos interesa por el momento porque no llega a los 300,000. Vamos a ver cómo se calcula entonces, ya sabiendo dónde está el porcentaje. Veamos, como sabemos que es el 5%, entonces lo voy a colocar acá. ¿Cuánto es el ISR? En este caso, 5%. Aquí lo voy a dejar. Muy bien. Y lo voy a correr un poquito para que, ahí está. Veamos pues, entonces le aplico a 12,112 el 5%, y este sería el impuesto sobre la renta anual que a esta persona debe de pagar. Ojo, dije anual, ¿verdad? No mensual. ¿Por qué razón? Porque recordarán ustedes que todo esto está proyectado en un año, por eso se multiplicó por 12 meses. Entonces, si esto es anualmente, por ejemplo, en una planilla, ¿verdad? ¿Cuánto se le debería descontar a esta persona al mes? Entonces, esto es bien sencillo. Vamos a ver. Si esto fuera para calcularlo en una planilla, pues nosotros sabemos que el año trae 12 meses. Lo que significa que los 605.10 lo voy a dividir dentro de 12 meses que tiene el año. ¿Cuánto se le va a quitar al mes a esta persona de ISR?
en una planilla, por ejemplo, se le va a quitar 50 quetzales con 43 centavos. Esta es una manera de calcular el impuesto sobre la renta. Ahora bien, por supuesto, nosotros podemos encontrar otras herramientas que nos pueden servir para calcular el impuesto sobre la renta. Les voy a compartir, por ejemplo, una manera que nosotros podemos calcular la ley del ISR también. Ingresamos acá en Google calculadora ISR, por supuesto tiene que ser de nuestro país, y acá dice calculadora de ISR para asalariados del Ministerio de Finanzas Públicas. Lo podemos descargar, por supuesto, y esta calculadora, como le llaman, pues nos va a permitir calcular el impuesto sobre la renta. Y quiero que observen acá, aquí ya está descargado. Entonces, esta calculadora es otra herramienta que se puede utilizar para calcular el ISR y simplemente se necesita saber algunos conceptos. Sector para el cual labora la persona, sector público o privado. En este caso, privado, que es el que estamos trabajando, o sea, en una empresa privada, no en el Estado. Si fuera en el Estado, en el sector público, pues me presiono 1, ¿verdad? 2, bueno, pues se presiona 2. Sueldo mensual sin deducciones e incluye bonificación e incentivo. Recordemos que el sueldo de la persona es 5,000. Incluye bonificación e incentivo, dice, bueno, 5,250. Entonces, ingresemos 5,250. Ahí está. Solo ingreso esto y quiero que observen lo siguiente. Acá pueden ver ustedes la respuesta de una vez. Miren, el ISR que a esta persona se le va a descontar anualmente, por supuesto, son 605.10 o al mes que se le va a retener 50 quetzales con 43 centavos. Es decir, que aquí, en esta calculadora que descargué del Ministerio de Finanzas Públicas, solo necesito saber para qué sector trabaja la persona y su sueldo más la bonificación, y automáticamente me calcula el impuesto sobre la renta. Les quería compartir esto, ¿verdad? Porque es importante que tengamos conocimiento de cómo se calcula el impuesto sobre la renta y sobre todo también para estar seguros de nuestros cálculos. Entonces, podemos observar que esta herramienta es muy útil y, por supuesto, sin embargo, es importante conocer el procedimiento para calcularlo, ¿verdad? 605.10 y tenemos entonces 50,43 al mes. Lo que nosotros trabajamos acá. Esta es la manera entonces de calcular el impuesto sobre la renta de una manera, podría decirse, normal. Por supuesto, les quiero compartir otra forma, mucho más fácil que esto, ¿verdad? Sin tantos números. Porque es importante que nosotros nos simplifiquemos, por ejemplo, algunos procedimientos que, por supuesto, siempre y cuando den el mismo resultado, pues no hay ningún problema. Entonces vean con lo que voy a hacer. Lo voy a calcular por acá, siempre tomando como ejemplo esto, ¿verdad? Los 5,000 quetzales. Para no hacer tanto procedimiento, solo se va a hacer de la siguiente manera. Ojo, sueldo mensual, 5,000 quetzales. Eso ya sabemos. De esta manera que les voy a explicar, no va a haber necesidad de multiplicarlo por 12, ¿verdad? Y me va a dar el mismo resultado. Ahí se van a dar cuenta por qué. Le voy a sumar la bonificación. Se recuerdan ustedes que la bonificación es parte de los ingresos de la persona. Bonificación. Muy bien. 250. Muy bien. Luego lo sumo. Por supuesto, sumo estos dos, ¿verdad? Y me va a dar 5,250. Bueno, aquí está lo que él va a ganar en el mes. Ahora le voy a restar únicamente dos cosas. Le voy a restar el X y le voy a restar las deducciones personales, que tiene derecho, ¿se recuerdan? Deducciones personales. Ahora veamos. El X, fíjese bien, lo vamos a restar, que quede bien claro, ¿verdad? De hecho, voy a colocar el color acá. El celeste es lo que gana él durante el mes. El X va a ser 4.83%. Acá, aquí lo voy a colocar 4.83%. ¿De qué? De 5,000. Esto ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Entonces sería 5,000 por 4.83%. Y me va a dar
lo voy a correr para acá mejor para que quede aquí. 245.50. Ya tengo el X. Deducciones personales, se recuerdan ustedes que era 48,000. Pero esos 48,000 eran de un año. ¿Cuántos era de un mes? Pues es bien sencillo, ¿verdad ustedes? El 48,000 se divide dentro de 12 meses que tiene el año y por supuesto nos va a dar, no hay necesidad de usar calculadora, ¿verdad? Pero para que quede ahí claro, 4,000 quetzales. Entonces, 4,000. Eso es lo único que se hace. Y aquí ya terminé. Y alguien dirá, pero ¿y cómo? No dio lo mismo. Veamos el resultado. 5,250 menos el X, menos las deducciones personales, me dio 1,008.50. ¿Se recuerdan de la tarifa, verdad? 5%. Y 1,008 por 5%, 50.43. Ya tengo aquí el mismo dato que calculé aquí abajo, 50.43. Ahora alguien se preguntará, pero mire, ¿qué pasó con el bono 14? ¿Qué pasó con el aguinaldo? Fácil. Lo que sucede es de que el bono 14 aquí se sumó para la renta neta, pero aquí se restó para la renta imponible. Lo que significa que si lo pongo o no lo pongo, me va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto se hace, esto se explicó de esta manera porque hay que explicarlo como aparece en la calculadora que nos brinda el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, esta es la manera más fácil. Repito, sueldo mensual más bonificación 5,250 menos el X 241.50 menos 4,000, que ya sabemos que la persona tiene derecho a 48,000, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, ya se los expliqué. Tiene derecho a 48,000 en un año. Entonces, por eso lo divide entre 12 meses, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser por mes? 4,000 quetzales que tendrá derecho de deducir, deducción personal, perdón. Luego, el resultado, podría decirse que este resultado sería la renta imponible, ¿verdad? 1,008.50 por 5%, 50.43, y aquí no hay necesidad, de dividirlo dentro de 12 meses. ¿Por qué razón? Porque el sueldo lo coloqué mensual, no anual. Muy bien, les acabo de mostrar entonces dos procedimientos para calcular el impuesto sobre la renta. Está este procedimiento normal o largo, como le llamamos, y está el procedimiento corto. Solo hay que tener concentrado y mucho cuidado con esto que estoy marcando de color amarillo. Siempre va a ser 4,000. Y la explicación es esta, por supuesto. Y el X. El X es que se debe de calcular sobre 5,000 y no sobre 5,250. Muy bien, esta es la manera en que se calcula el impuesto sobre la renta para asalariados, esperando que este video realmente les sea de mucha utilidad, especialmente para aquellos que se inician en la carrera de perito contador y para que aquellos que por supuesto están trabajando, planilla y que tengan que calcular el impuesto sobre la renta. Muy bien, entonces nos estaremos saludando hasta la próxima. Como siempre, suscríbase a mi canal porque así de esta manera usted recibirá notificaciones cuando suba un video de su interés, especialmente con temas del área contable. Hasta la próxima.